Muy bien, continuamos con más Entre Surcos y Corrales. Como le decíamos al principio del programa, vamos a estar analizando remates que nos venían quedando atrasados, que nos venían quedando sin poder pasarlos por la falta de tiempo en los programas. Vamos a un nuevo remate que nos quedó, remate que se concretó el pasado jueves 28 de enero en Venado Tuerto, provincia de Santa Fe. Remate de Martín Gelalor, remate organizado por su representante Esteban Boyle, que a la vez es el martillero en este remate. 455 animales, el total del encierre, plazos de 30, 45 y hasta 60 días. Vamos a analizar los valores. Primero la venta de los 289 animales gordos. La vaca gorda, 79 animales que se colocaron entre 14.20 y 18.90. consiguiendo un promedio de 16 pesos con 47. La vaca de manufactura y conserva, 110 animales, mínimo de 9, máximo de 12.50, promedio 11 pesos con 67. Los toros, 29 animales que se colocaron con un mínimo de 14.50, un máximo de 16.60, promedio 15 pesos 44 centavos. Los novillos, 35, mínimo de 23,20, un tope máximo de 24,90 y un promedio de 24 pesos con 07. Las vaquillonas, 36 animales que se colocaron con un mínimo de 24,30, máximo de 26 pesos, promedio 25 pesos con 10. 289 el total de gordos, como le decíamos, en este remate de Martín Gelalor en Venado Tuerto el pasado día jueves 28, que también había terneros de invernada. Los terneros de menos de 160 kilos, 40 animales, mínimo de 32,54, máximo de 33,91, promedio 33 pesos con 31 centavos. Si prefieren el promedio al bulto, 3.930 pesos. Los terneros de 160 y hasta 180 kilos, 37 animales que se colocaron entre 32 pesos de mínimo, 32,97 de máximo, 32,30 el promedio. El promedio al bulto en esta categoría, 5.548 pesos. Los terneros de 200 y hasta 230 kilos, 27 animales que se colocaron entre 29,50 y 30 pesos, consiguiendo un promedio al kilo de 29 pesos con 77 y un promedio al bulto de 6.301 pesos. Los terneros holando, 10 terneros holando que se colocaron a 3.900 pesos con un promedio de 26 pesos al kilo. 114 el total de machos. Pasamos a las hembras, las de 150 y hasta 170 kilos, 41 animales que se colocaron entre 30,91, 32,50 de tope máximo, 31,71 el promedio. 5.069 pesos el promedio al bulto en esta categoría. Y para finalizar con las hembras, las terneras de 190 y hasta 210 kilos, 11 animales que promediaron 6.000 pesos y un promedio al kilo de 30 pesos. El total de hembras, 52 animales, para hacer un total de 455 animales en este remate de Martín Gelalor en Venado Tuerto con su representante, el amigo Esteban Boyle, plazos de 30, 45 y hasta 60 días. Ahora vamos a dejar por un lado los resultados de remate. Les recuerdo este remate y más las imágenes, las fotos, la palabra del protagonista, las notas. Ustedes las pueden encontrar en nuestro sitio web www.entresurcosycorrales.com, como también la cartelera de remates que le vamos a leer a continuación, pero con esta presentación comercial. Remates Feria, remates por televisión e internet, mercados de concentración y ventas directas. Cámara Argentina de Consignatarios de Ganado. Más de 200 empresas al servicio de la producción pecuaria. Vamos con los remates para esta semana, para hoy lunes 1 de febrero. Nucacha, Escaglia con 500 vacunos.
Para mañana martes 2 de febrero, remate por internet de Madelán. En Alto Alegre, Escaglia con 500 vacunos. En Ceres, Ganaderos de Ceres con 700 vacunos. En Chajarí, Aguirre Vázquez con 700 vacunos. En Nogoyá, consignataria Hasenkamp. En Río Cuarto, Fedi Álvarez. En Saladillo, Sibero y compañía con 1200 vacunos. En Villa Mercedes, Eduardo Travaglia con 800 vacunos. Y en Villanueva, Escaglia, desde las 14:30 horas. Pasamos a los remates del próximo miércoles. En Bransen, Jauregui Lorda con 3000 vacunos. En Coronel Suárez, Martín y Alonso con 800 vacunos. Y en Rauch, a Rivero Ugarte y compañía con 800 vacunos. También comienza la actividad para la firma Alfredo S. Mondino en Villa Huidobro, Córdoba, 1200 vacunos. En Bolívar, Casa Maineri con 800. En Eduardo Castex, provincia de La Pampa, Brandeman y compañía, 47 remate por internet desde las 9:30 de la mañana. En Hasenkamp, consignataria Hasenkamp. En Lincoln, Aguirre Vázquez. En San Andrés de Giles, Sáenz Valiente, Burrich y compañías con 800 vacunos. En Santa Rosa de Río Primero, Fiorito y Sebastiani con 600 vacunos. Y en Serrano, consignataria Serrano, desde las 10 de la mañana con 400 vacunos. Pasamos a los remates del próximo jueves 4 de febrero. En Bahía Blanca, consignataria Edgardo Vittori, que tiene 1700 vacunos. En Capital Federal, Campos y Ganados, remate televisado por un canal colega con 2500 vacunos. En Vieites, Jauregui Lorda con 800 vacunos. En Ayacucho, Pedro Manuel Amos con 800 vacunos. En Azul, Néstor Iguenaga con 300 vacunos. Hacienda Gorda. En La Guampita, Ganaderos de Ceres con 500 vacunos. Y en Las Flores, Sáenz Valiente, Burrich y compañía con 1500 vacunos. Continuamos con los remates del jueves 4 de febrero. Marco Juárez, Agricultores Federados Argentino, especial de invernada desde las 19 horas. En San Pacho, Eduardo Travaglia con 600 vacunos. Y en Victorica, Vícar Ganadera con 800 vacunos. Para el próximo viernes 5 de febrero en Bernasconi, Néstor Hugo Fuentes con 2500 vacunos, especial de invernada y cría. En Rauch, Rocco Canales y compañía con 800 vacunos. Y en Capital Federal, Esteban Abelenda, remate televisado. Seguimos con los remates para el próximo viernes. En La Paz, consignataria Hasenkamp. Y en La Prida, Jorge Luis Duartero con 800 vacunos. Les recuerdo, el próximo martes, remate por internet de Madelán desde las 9:30 de la mañana. Esto fue la cartelera de remates para esta semana con este cierre comercial. Clase, calidad. En Remate Feria, remates por televisión e internet, mercados de concentración y ventas directas, Cámara Argentina de Consignatarios de Ganado. Más de 200 empresas al servicio de la producción pecuaria. Para la parte final de este programa de martes 1 de febrero, de este programa Entre Surcos y Corrales, vamos a compartir uno de los sistemas de engorde más importante en la República Argentina, es el feedlot. Vamos a compartir una nota que los colegas de AgroTV estuvieron realizando en el establecimiento Don Corral, aquí cerquita, muy cerca de la localidad de Las Flores. Escuchamos este informe y ya nos metemos en la parte final del programa. Después de una década y en la localidad de Las Flores, Don Corral heredó la experiencia, sobre todo de un pionero en el engorde a corral, Don Casimiro. Gracias a la inclusión de tecnologías, al rediseño de comederos y lotes y sobre todo al ajuste de las dietas, hoy logró alcanzar en 3 establecimientos, 2 en provincia de Buenos Aires y 1 en Santiago del Estero, las 30.000 cabezas. Un profesional como Antonio López da Silva relata a continuación cómo fue la estrategia, el trabajo y sobre todo el futuro de esta producción que está siempre en constante crecimiento. En su génesis en Las Flores, en plena cuenca del Salado, hace más de una década, Don Corral ha ido creciendo hasta llegar a la actualidad con 3 establecimientos y capacidad para engordar 30.000 animales. Antonio López da Silva analiza los principales ejes de desarrollo,
basados en un esquema nutricional al milímetro. Este establecimiento se empezó a construir a partir del año 90. Este proyecto lo inició don Oscar Palacio, armó la firma llamada Don Casimiro. En el año 2003 se vendió Don Casimiro y fundamos a partir del 2003 lo que hoy es Don Corral, aumentando la capacidad a 15.000 cabezas de alojamiento. El de las Flores, este es el más importante, en Santiago del Estero, que está en la localidad de Beltrán, a 20 kilómetros de Santiago Capital. Tiene capacidad para 8.000 cabezas, con expectativa de crecimiento porque lo está demandando la región. Y en el de San Vicente, que es un campo alquilado, tenemos capacidad para 5.000 cabezas. ¿Y cuáles son las principales claves, los factores de alimentación y sobre todo estructura que tuvieron que cambiar para poder adaptarse y crecer en los últimos 10 años? Primero, un buen diseño de las instalaciones, tanto las que estén abocadas a la alimentación como los corrales en sí mismos y el sistema de drenaje y tratamiento de efluentes. Creo que son 3 factores indispensables. Cuando llego a este establecimiento, en lo primero que intervengo fue en la diagramación de los corrales. Le propuse en aquel entonces a Palacio hacer un sistema totalmente distinto, es decir, un sistema con caminos elevados, con pendiente hacia el lado contrario del comedero, para tener una zona bien confortable cerca del comedero para que el animal pudiera transitar las 10-12 veces que va al mismo, acercar el bebedero al comedero, como el concepto de acercar el vaso al plato. Para aquel entonces se manejaba a mi criterio muy mal la alimentación, con el concepto de instalar la fábrica de alimentos balanceados, se daba balanceado puro en los comederos y se ponía un rollo con un portarrollo en el medio del corral. El animal no es tan prolijo como para tomar la cuota que necesita de fibra y comer lo que necesita de balanceado, y de esa manera teníamos un 30-40% del lote que salía perfectamente en 70-80 días. Los que comían rollo demoraban 100-120 días y los que comían balanceado solo vivían en un proceso de acidosis. Entonces tenían timpanismo, salía la carne con un gusto que fue muy criticado y con justa razón por la década del 90. Y el avance actual es haber podido incorporar la fibra al resto de los componentes, al cereal, básicamente al cereal y a las fuentes proteicas y minerales. Entonces en el bocado el animal levanta todo lo que necesita, asegurándonos una cuota de fibra y mejorando en forma importante la calidad de la carne. El peso de faena es un tema relevante en el desarrollo de la producción de carne nacional. Hasta hace 5 años engordábamos 70-80 kilos. Como hoy se está pagando lo mismo un novillito prácticamente que un ternero, estamos incorporando mínimo 100 kilos hasta 150. Eso hace que el ciclo que antes duraba 70 días, hoy sea de 100-120 días. Con lo cual rotamos menos la hacienda, se bajan los gastos de comercialización a lo largo del año y se hace más eficiente el sistema produciendo más kilos de carne por individuo. La categoría ternero sigue siendo la categoría que más ocupa las instalaciones, de alguna manera lamentablemente, porque estamos enviando a faena animales que solo pudieron incorporar 80-100 kilos, cuando ese mismo individuo, en el caso del macho, podría haber incorporado 200-250 kilos, y la hembra podría haber incorporado por lo menos 50 kilos más. La demanda y el consumo es quien sigue determinando hoy el precio de determinación, y si es así, ¿cómo se puede cambiar este concepto erróneo? El consumo todavía sigue vislumbrando de que el corte pequeño en la carnicería asegura terneza, y es un tema que nos queda como desafío en este área, demostrar que podemos faenar animales más grandes y garantizar la terneza. El tema del tamaño a la faena, yo creo que gradualmente va a ir cambiando, por un lado retomando el concepto anterior de que el consumidor pueda relacionar que un corte más grande terminado con un color de la carne claro y con grasa blanca, o sea que pasó por un proceso de alimentación en un feedlot, garantiza terneza. También tenemos que demostrar que tanto en la cría como en la recría, que es el eslabón de la cadena que tiene que ir apareciendo y mejorando en cuanto a eficiencia, se hacen las cosas en forma correcta como para que lleguemos con un animal joven a la faena, que eso también va a asegurar calidad de carne y terneza. Por otro lado, políticas que nos permitan acceder a los mercados externos, que podamos engordar las categorías
que son las más convenientes, que son las vaquillonas entre pesadas y novillos de 420, 450, 500 kilos. Creo que con políticas que apunten a la exportación eso se va a ir logrando. Y hoy algunos frigoríficos de los supermercados están prefiriendo por el rendimiento en los cortes de carne los novillitos en lugar de los terneros. Entonces lo que estamos viendo que va a ir cambiando, gradualmente va a ir cambiando hacia las categorías que trabaja todo el planeta, es decir, no terneros, sino individuos que se faenen al menos con un peso mínimo de 400 kilos. La fabricación de alimento balanceado propio y mixers de última generación aseguran un óptimo rendimiento y estabilidad nutricional. La ración ideal, es decir, está en niveles importantes de energía, con lo cual ya con esto definimos de que tiene que tener una base de cereales o subproductos de cereales. Tiene que estar acompañado por un muy buen balance proteico, proteínas que generalmente utilizamos harinas de oleaginosas, como puede ser girasol, soja, más que nada en esta zona del área pampeana. Subproductos también de los cereales, llámense el gluten feed, la burlanda, es decir, con los nuevos emprendimientos que hay de producción de etanol aparecieron las burlandas tanto de sorgo como de maíz. Muy bien balanceado en minerales, en microminerales, llámese zinc, cobre, manganeso, selenio, algunos protectores del ambiente ruminal. No nos olvidemos que la nutrición pasa en un 70-80% por el rumen. Debemos cuidar esa salud ruminal para que los pobladores del rumen puedan hacer una buena transformación del alimento en carne, en este caso. Entonces debemos cuidar con componentes que regulen la acidez del rumen y que regulen el buen ambiente de las bacterias que son benéficas para el aprovechamiento de los alimentos. Y como cierre de esta dieta, la fibra. Siempre sostenemos de que debe estar presente la fibra para cuidar la salud ruminal y para hacer muy eficiente la transformación del alimento en carne. Esa fibra puede ser dada desde picado de cereales, como son los silajes de maíz, de sorgo y de cereales de invierno, o de lo que se denomina henos de pasturas, en esta zona que es lo que más usamos nosotros en Don Corral. Usamos pasturas de la zona que tienen cebadilla, que tienen raigras, que tienen trébol blanco, que tienen trébol rojo y que tienen festucas. Logramos un buen componente de fibra que está molida, la fibra la procesamos para que se pueda mezclar perfectamente con el resto de los componentes. Y como decíamos, que en ese bocado esté balanceado todo lo que necesita ese animal para un engorde eficiente. La tecnología aplicada al seguimiento de parámetros alimentarios permite ser más eficientes y lograr un animal con carne de calidad en un plazo de 70 a 100 días, aunque los tiempos se han ido ajustando. Se han perfeccionado en cuanto a la alimentación un par de temas que son claves, importantes. El procesamiento de la fibra. Antiguamente no existía la posibilidad de disminuir el tamaño de la fibra que se había logrado en un rollo, en la pastura, como para poder incorporarlo a la dieta. Hoy tenemos máquinas fuertes, con tambores giratorios, con tamaño de zaranda que logra una fibra de 1 pulgada, 1 pulgada y media, que es lo que anhelamos, uniformidad en la molienda, para garantizar después la uniformidad en el mezclado. Por el lado del grano, pasamos por todas las discusiones. En un principio se inició con grano entero, suponiendo que el ternero hacía una masticación, que es real, pero no llegaba a lograr un aprovechamiento eficiente como se logra haciendo un procesado. Es decir, nosotros estábamos por la década del 90 discutiendo sobre el grano entero o grano molido, mientras los países que ya tenían 40, 50 años en el tema estaban tratándolos con calor y vapor. Y siempre le decía a los productores, no es que les guste gastar sin sentido, es decir, gastan porque hay una rentabilidad y un mayor aprovechamiento. Bueno, esto con el correr de los años se fue entendiendo, se pasó por un momento a la molienda, que era lo que más había en molinos a martillos, y en la actualidad se han instalado quebradoras, que es lo ideal porque regula el tiempo de fermentación en el tracto digestivo. Es decir, un quebrado tiene una fermentación un poco más lenta, con lo cual tomamos cobertura en cuanto al mayor riesgo que tiene el engorde en cualquier parte del mundo, que es la acidosis. Entonces, haciendo un quebrado, sea seco o grano húmedo. Después pasamos por
la discusión de los mezcladores, cuál era el mezclador que cuidaba más la fibra, cuál era el mezclador que cuidaba la uniformidad del alimento y el balanceo de esa dieta, que habíamos logrado nosotros desde una computadora lograr conseguir o realizar, en algunos casos hemos hecho programas para hacer formulaciones que contemplaban muy bien las necesidades del animal, programas abiertos donde nosotros cargábamos las materias primas, que eso fue otro avance, cargar las mismas materias primas analizadas por nosotros en nuestro país y no basarnos tanto en tablas de otros lugares con otra composición. Pasamos por los mixer que tenían un solo sinfín, 2 sinfines, 3 sinfines, 4 sinfines, combinación de paletas con sinfines, mixer horizontales, mixer verticales. En este establecimiento tenemos un mixer fijo. Cuando llegamos a superar las 10.000 cabezas nos dimos cuenta que eso fundamentalmente para asegurarnos llegar a horario a cada corral, que es clave. Nosotros estamos trabajando con la combinación de paletas y sinfines porque fuimos viendo que eran lo más adecuado en cuanto a tiempo mezclado, en cuanto a uniformidad de la dieta y en cuanto al mantenimiento del aparato en sí. En otros establecimientos se ha visto que con 3-4 sinfines también funciona bien, y en algunos que son de otra escala más pequeña, el hecho de combinar la posibilidad de moler un rollo con vertical y cuidando el tiempo de mezclado, porque esos sistemas demandan más tiempo de mezclado. En definitiva, los sistemas mezclados son todos valederos si se respeta la secuencia de carga de cada materia prima y el tiempo mezclado. Para hoy están en lo que considero muy buenos niveles de conversión comparativamente con otra parte del mundo, sin tener la posibilidad de usar implantes, que hoy estamos discutiendo por qué no los usamos y el resto del mundo los usa y se demostró que no altera la salud humana. Nuevamente retomamos esa discusión, porque los tuvimos que dejar de usar en el 2004, sin que nos exigiera nadie en el exterior, sino que fue una decisión interna. Y hoy hay que reverla porque nos perdimos un 10-12% de eficiencia, que es muchísimo a la hora de evaluar el resultado económico de estas empresas. López da Silva analiza la ecuación de costos actual para los feedlots y los factores a tener en cuenta para ajustar la rentabilidad. Mejoró felizmente para la actividad porque tuvimos los últimos 3 años complicados y con números muy ajustados. Eso de alguna manera lo capitalizamos ajustando todos los detalles que hablamos anteriormente para todos los días. El gran desafío es bajar 1 gramo de alimento por kilo de carne que producimos, porque esa es la forma más impactante de bajar costos. Hemos llegado en la categoría ternero a arrimarnos a los 5 kilos de alimento de materia seca por kilo de carne, con lo cual es un avance importantísimo. Hemos logrado en novillitos 6 kilos de materia seca y en novillos 6,5 kilos, a 7. Es decir, hemos avanzado muchísimo. Con todos los ajustes que hablábamos hoy de la alimentación y de las instalaciones y del manejo, hemos bajado, yo diría que en 10 años de trabajo hemos bajado un kilo de alimento de materia seca por kilo de carne, lo cual es una mejora importante en el costo de producción. Hemos incorporado algunos aditivos que seguimos, es decir, aditivos extractos vegetales que son menos cuestionados, es decir, estamos trabajando con toda una nueva tecnología en alimentación que son los taninos, y siempre buscando factores para bajar 1 gramo, repito, soy reiterativo en esto, 1 gramo de alimento por kilo de carne producida, que es lo que me va a cuidar en los momentos de menor precio de mi producto. En cuanto a instalaciones, también lograr determinar cuál es la instalación adecuada para una zona húmeda y cuál es una instalación adecuada para una zona seca, creo que ha sido un gran avance. El tipo de comedero, sin duda los comederos que son redondeados en el fondo, en el piso, son los mejores porque logra que el animal aproveche hasta lo último la alimentación y no queden restos de comidas en los ángulos, que eso jugaba en contra porque generaba olor, descomposición y el animal disminuía el consumo. Hasta en esos detalles hemos mejorado. La ubicación del bebedero, y en detalle que uno a veces dice, pucha, ¿qué diferencia hay? Sí, se rompe menos un corral con un bebedero mejor ubicado en zona húmeda estratégicamente en un lugar de corral que en otro. Antes se colocaban todos compartidos y hoy determinamos que la bebida compartida no es eficiente en zonas húmedas. Hoy estamos trabajando mucho en lo que es el cuidado del ambiente, el tratamiento de efluentes, el tratamiento de sólidos, el compostaje. Estamos pensando en generar biogás para después transformarlo en energía. Es decir, hoy seguimos avanzando en otros temas que veo que funcionan en otra parte del mundo y que acá ya
se empezaron a trabajar. ¿Y cómo desde la compra del animal se mejora la rentabilidad de todo el sistema? Hoy ya partimos de un animal que se incorpora al establecimiento flaco a menor valor que el animal que vendemos gordo. Entonces ya hoy logramos una utilidad en ese kilo que incorporamos al corral. Ese animal de reposición hoy tiene un 10% de mejora cuando se va gordo del establecimiento. Eso por un lado. Por otro lado, siendo eficiente en los costos de producción, también queda una muy buena utilidad. Resumiendo toda la rentabilidad, hoy está entre el 15 y el 20% por ciclo, que hablemos de 100, 120 días, entonces la actividad le está siendo muy atractiva. Tuvimos la contra de que se declaró un temporal muy importante que no ha dejado de llover y tuvimos muy pocas horas de sol, digamos, desde hace 50 días, lo cual nos ha afectado mucho. Por eso un poco frenamos la reposición de animales hasta que esto aminore y podamos volver a tener la hacienda, como decimos, confortable. Aún son muchos los desafíos que quedan por ajustar para aprovechar la demanda mundial, no solo para Don Corral, sino para la carne argentina producida en feedlots. Uno, recuperar la posibilidad de utilizar implantes, que nadie se asuste por este término. Lo que necesitamos es que esté bien regulado, bien utilizado, seriamente, y que lo puedan utilizar aquellos establecimientos que tienen trazabilidad, que tienen medición y que tienen control de todas las medidas que se desarrollan dentro de su establecimiento. Esto lo estamos conversando con las autoridades, lo están entendiendo. Creemos que es muy importante porque es una mejora de un 10 a un 15% y puede ser muy útil para la permanencia de esta actividad. Por otro lado, la apertura de los mercados externos en general. Creo que hoy un desafío también que tenemos como sector es recuperar la posibilidad de exportar. También las autoridades hoy están permeables a analizarlo y a ver de qué manera retomar esa actividad. Nosotros teníamos mucho trabajo con los mercados europeos, con Rusia, con Chile, con algún mercado asiático. Y esos mercados, a pesar de que los hemos tratado mal, siguen estando abiertos para nosotros, siempre y cuando le volvamos a hacer un planteo serio y duradero. Y como novedad, lo que todos estamos hablando los últimos días, que es esta cuota, la cuota 481 que se ha generado en Europa, exclusivamente para los animales terminados con más de 100 días en feedlot. Esta es una cuota denominada originalmente cuota de carne de alta calidad, que se originó justamente por un resarcimiento de Europa a Estados Unidos, porque Estados Unidos demostró de que la carne producida con implantes no alteraba la salud humana. Entonces fue una regulación comercial, llamémosle, donde Europa dijo, bueno, te voy a crear una cuota especial de novillos terminados en feedlot, sin implante, y que no tengan aranceles para ingresar a Europa. Es decir, la cuota Hilton paga aranceles, paga niveles del 20% de aranceles, y esta cuota 481 de carne de alta calidad terminada en feedlot no paga aranceles. Entonces Argentina, se fueron incorporando algunos otros países, como Canadá, como Nueva Zelanda, como Uruguay mismo. Y hoy Argentina ha hecho todas las presentaciones, ya está la firma y el buen visto de nuestras autoridades, y creemos que a corto plazo ya podemos estar trabajando con esos mercados. Ahora sí, le estamos poniendo punto final a esta entrega de Entre Surcos y Corrales. Nos encontramos mañana, que pasen una muy buena jornada. Hasta mañana, si Dios quiere.